Bienvenidos, qué bueno que están aquí, gracias por venir, gracias. Para mí es un placer que estés no sé si en la tarde, en la noche, son casi las 6 de la tarde. Gracias por venir, Vicky. Gracias por la invitación. Sí, De sí. verdad, bueno, yo siempre he tenido preguntas y preguntas. Tú trajiste a Pepito Preguntón para acá. Qué bueno, para eso estamos, para responder las inquietudes, porque Sí. no son solo tuyas, muchísima gente tiene muchas inquietudes. Me lo No, de preguntan a verdad. diario. Mira, te felicito por esta iniciativa, porque yo sé que aclarándome las dudas puedes aclarárselas a muchas personas. Eso Y bueno, es así. yo, por supuesto, me vine preparada. No son casos que solamente me preocupan a mí, sino a todas las personas que yo estaba hablando, que va a estar con el doctor hablando acerca de un tema. Entonces me dijeron, bueno, pregúntale esto. Entonces yo traigo un par de preguntas para ti. Claro que sí. En especial, vamos a tocar ese tema que cuando ya uno toca cierta edad, que todavía no, todavía me falta mucho, pero No, tú estás joven, ni bella. es un tema, gracias, es un tema que a muchas personas les preocupa, que es la pérdida de un diente. Súper común. Sí, quisiera que me aclararas, por favor, cuáles son esas causas que producen una pérdida de un Bueno, diente. las causas son múltiples porque tenemos los dientes se pierden por dos razones, ¿ok? Por problemas periodontales o problemas de las encías o por problemas de caries, ¿verdad? Y la caries a su vez es una enfermedad multifactorial donde intervienen la saliva, los carbohidratos, la dieta, el huésped, o sea que podemos hablar de eso todo el día, ¿ok? Sí es importante acudir al odontólogo, ¿verdad? Cada 6 meses, porque a veces cuando es una cariecita pequeñita es muy fácil arreglarlo, entonces no esperen tanto tiempo hasta que el problema se vuelva más Peor. serio, ¿entiendes? Entonces ese es el problema, yo le digo, arréglenselo, tú ves una cosa, porque el problema es cuando pierdes un diente, y ahí es donde vienen los problemas, y eso es lo que vamos a hablar a continuación. Exacto, porque hay personas que dicen, no, doctor, yo me duele, a mí sáqueme eso y ya me quita el dolor. Sí, todo Le el quita mundo el me dice, dolor, pero ¿qué ajá, pasa pero después? después vienen los problemas, ok, Ajá. tú te quitas los dientes, a mí no me gusta decir esto, porque nosotros somos seres humanos, ¿no? O estamos tratando con gente, ok, tú a tu carro le quitas una tuerca de la rueda de rueda como si nada, ¿entiendes? Pero con el tiempo, de donde vienen los problemas, va a haber un desequilibrio de la mordida, todo se desequilibra. ¿Por qué? Porque si con que tú pierdas un solo diente, ¿verdad? Los dientes de al lado se van a mover, ¿verdad? O sea, los dientes adyacentes se mueven y el diente, si pierdes uno de abajo, el diente de arriba se empieza a bajar. Es donde vienen una cantidad de problemas. Incluso hasta cambia la forma de la cara. Eso es totalmente Ah, correcto, vio hasta que la fonética. yo leí, yo Porque me una de las investigué. funciones, los Ajá. dientes no son solo para comer, los dientes son para, además de masticar, a la fonética. Perfecto. Y Sí, porque son unos resonadores que tiene el exacto, cuerpo humano. y te agarran Exacto. los músculos, ¿entiendes? Aquí tenemos músculos buccinadores y maceteros, hay 1000 músculos, hay muchísimos músculos. Ay, hablando de eso, yo una vez escuché que habían cantantes que bueno, que justamente no se han querido arreglar los dientes porque dicen que hasta podía cambiar el Sí, timbre de voz y todo claro. eso. Y Eso bueno, es y verdad. cuando se hacen ortodoncia lo mismo, te cambia. Hay gente que no se quiere arreglar hay gente que tiene apiñamiento dental, o sea, que tiene los dientes chuecos. Ujú. Y si tú los enderezas, sí, le puede cambiar el canto, en este caso de los artistas, que tú estás envuelta mucho En ese mundo. Sí, me acuerdo. Unos sí, cuantos sí. cantantes de la Sí, época claro. que no se arregla los dientes. Ajá. Es bello igual, pero Exacto. déjalo que cante lindo. Está bueno. La otra cosa que nos preocupa es qué pasa, ok, se cae un diente, ¿cuáles son esos tratamientos que uno pudiera recibir Bueno, en lo primero caso es no de... esperes mucho tiempo. Hay veces que Exacto. el diente, la carie llegó, el diente está terminal, pues el diente hay que sacarlo, es hopeless, como le dicen en inglés. El diente hay que sacarlo, quizás a veces si es un molar colocar el hueso, a veces es recomendable colocarle hueso, dejarlo y después colocar un implante, es lo más conservador. Siempre se dan todas las opciones, siempre se van a dar todas las opciones. ¿Tenemos llamada en vivo? Tenemos una llamada en este momento. Ay, Dios. Okay, ya tenemos okay, llamada hay en que vivo. ponerse esto. Ajá, aló. Ay, yo de bajo. Yo también. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Alicia. Hola Alicia, gracias por llamar. Doctor. Mucho gusto verlo. Ah, gracias. Las respuestas que está dando son muy excelentes, se lo agradezco. Pero sí, yo tengo unas preguntitas aquí, a ver si me las puede contestar. Mi primer pregunta es, ¿cuáles son los beneficios de tener un implante y no tener algo que es removible? ¿Sería conveniente mejor un implante que un removible y por qué razón?
Excelente pregunta. Por supuesto, un implante es un aditamiento protésico hecho de titanio que no va a durar para toda la vida como la gente cree. Un implante dura entre 20 y 30 años aproximadamente. ¿Okay? El implante es más conservador porque primero no tienes que desgastar tus dientes adyacentes. En el caso de los puentes fijos, que son muy comunes, se han hecho por los últimos 100 años o más de 100 años. Perdón. El implante es un procedimiento quirúrgico donde tú colocas, como dije anteriormente, un aditamento protésico de titanio, lo dejas que haga osteointegración y después ese diente funciona, o ese implante, porque los implantes no son dientes, después funciona como si fuese un diente normal y corriente. Son muy buenos. Los parciales, que creo que es su pregunta, ya no son tan populares porque los parciales con el tiempo te van a hacer que pierdas más dientes, más hueso, perdón, y va a hacer que dañe los dientes adyacentes. Entonces no lo recomendamos. Hoy en día es una opción, hay que dar la opción legalmente, pero no lo recomendamos. El implante siempre. Y da miedo porque si uno tiene algo removible también lo puede perder y que no va a tener nada después. Exactamente, no es lo que yo recomiendo. Lo que recomendamos es lo más, siempre y cuando se pueda hacer el implante. No todo el mundo es candidato para implantes, hay que destacar esto. Hay que ver todo el paciente no es solo dientes, tiene que ver toda la condición sistémica completa, si es diabético, si tiene osteoporosis, si toma medicamentos, ¿sabes? Entonces hay que tomar la anamnesis y la historia clínica juega un papel súper importante. Ok. Otra pregunta, ¿usted hace root canals? Yo sí hago root canal, tengo muchísimos años haciendo lo que llaman root canal o tratamiento de conducto, muchísimos, hago molares, hago premolares, sí los hago. ¿Como cuánto dura un root canal? Si un dentista te dice, ok, necesitas un root canal, ¿por qué la gente va para root canal y no quitar el diente y ponerse un implante? Bueno, es mejor ponerte tu diente es tu diente, ¿sabes? Si tú lo puedes salvar siempre y cuando las condiciones estén dadas, la prognosis del diente, si el diente tiene un buen pronóstico, sí. Muchas veces yo le digo, mira, no es bueno, tú tienes que poner las cosas en la balanza, ¿entiendes? A veces le digo, no gastes dinero en algo que la verdad que el pronóstico no es muy bueno, es pobre. Entonces muchas veces es mejor ir con la segunda opción, que sería el implante. Siempre. El implante. Es muy común. Ok. ¿Y cada cuánto tiene que ir la gente a chequeo general para ver que todo esté bien? Bueno, si tú eres una persona que es sana, lo que dice la American Dental Association, cada 6 meses. Pero hay gente que tiene enfermedad periodontal que sí tiene que venir cada 3, 4 meses a hacerse su mantenimiento. Es muy importante. Ok, muchas gracias, doctor. Gracias por llamar, Alicia. Gracias, pues tenga buen día. Hasta luego. Okay, excelente las preguntas que le hizo la señora Alicia, y justamente que ella estaba contando eso del tratamiento conducto. Es recomendable una vez, porque eso lo escuché, una vez hecho un tratamiento conducto, inmediatamente colocar una corona. Claro, por supuesto, porque un diente con tratamiento conducto es un diente que está desvitalizado, o sea, que no tiene nervio, ¿okay? Y algo que está que no tiene nervio, perdón, es mejor reforzarlo con una corona. ¿Y por qué? Porque muchas veces llegas al tratamiento de conducto porque es una caries que es muy grande, ¿entiendes? Entonces que no es bueno dejar un diente con tanto resina, que en este caso con una restauración muy grande. Entonces la corona siempre es recomendable. Y una persona que sufre, por ejemplo, de descalcificación en los huesos, el hecho de tomar calcio, esto es bueno, ayuda a que el diente... Eso se llama biofosfanato, ¿ok? Bueno, sí tenemos pacientes así. De hecho, ayer colocamos 2 implantes a una señora que toma biofosfanato, pero su médico, hacemos lo que se llama un medical clearance, ¿ok? Y su médico nos dijo que los niveles que estaban bien, entonces pero no se recomienda, porque si los biofosfanatos o los medicamentos que se utilizan para la osteoporosis sí causan daño, sobre todo en la mandíbula. Sí. ¿Sí? Sí, señor. El Fosamax, pero ¿es bueno o no es recomendable tomar calcio? Bueno, el calcio sí, el calcio es una cosa, pero si tienes osteoporosis, mandan biofosfanato, Fosamax, se llama el medicamento. Y eso puede dañar la dentadura. Sí, no es bueno para los implantes. Ay, Dios. ¿Para los implantes? Sí, para colocar implantes. Para la dentadura no. O sea, que una persona que tenga descalcificación en los huesos no es recomendable que use. Si tienes descalcificación, tienes osteoporosis. ¿Y qué se puede hacer en ese caso?
Ahí es donde viene donde juega tienes que ver las opciones. Nos está entrando otra llamada más. Otra llamada, ¿quién se acuerda de eso? Aló, ¿con quién tenemos el gusto? Sí. Buenas tardes, por aquí se comunica Alberto Núñez. ¿Cómo estamos? Qué bueno. Buenas tardes, doctor. Saludos, qué buen programa, de verdad. Gracias. Los felicito. Y bueno, mi pregunta es la siguiente. Cuando hay problemas de encías, que ya llega una molestia crónica, en ese caso, ¿qué es lo más sugerible para hacer? Bueno, lo primero que hay que hacer es una evaluación periodontal, porque sí, la periodontitis es una enfermedad de las encías. Empieza con la gingivitis, donde se agrega la placa, y después viene la placa, esa placa se produce en cálculo, y esos irritantes locales se empiezan, por decirlo así, se empiezan a comer el hueso. Eso se llama periodontitis. Lo primero que hay que hacer es hacer una evaluación periodontal, hacer un examen clínico, un examen radiográfico, y dependiendo de eso, a veces se puede tratar con limpieza, le llaman deep cleaning o limpieza profunda, y muchas veces eso es reversible, depende del caso. Y normalmente por mal cepillar o porque no utilizan bien normalmente la higiene eso puede ser por muchas cosas, pero la higiene sí juega un papel súper importante, pero también puede ser por factores sistémicos y también puede ser por la herencia. Caramba. Sí, pues pasa todo eso. Y dentro de esto entra, como que decir, dentro de los planes que usted tiene del seguro de usted, ¿esto también entraría dentro de lo que cubre ese seguro o no entraría dentro de esa cobertura? Bueno, la mayoría de los seguros dentales, sí hay que mandarle una cantidad de documentos, lo que llaman un probing, y a veces lo cubre el 80%, dependiendo del seguro. En los planes de nosotros que tenemos, depende, ¿ok? Porque si tú tienes una enfermedad periodontal o lo que llaman una gingivitis, por supuesto que sí. Pero si ya es algo un poco más complicado, donde tienes que anestesiar al paciente, donde tienes que hacer un raspado y un alisado, no. Pero con el plan sí te da un descuento bastante considerable. Qué bueno. Y ya ustedes sí hacen todo, cubren toda esa parte también de toda esa parte de las encías, no solamente dental, sino también con las encías, hacen todo el tratamiento completo, ¿no? Sí, aquí hacemos casi todo. Mira, aquí hacemos casi de la A a la Z, no todo, pero de la A a la Z. Bueno, de verdad que muchas gracias. Me crucé en el Facebook, me salió y bueno, lo felicito porque... Gracias por tu llamada, tan amable. Bueno, aquí te esperamos. Cuando quieras venir, ya sabemos. Aquí nosotros tratamos a la gente como familia. Lo certifico. Ok, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Wow. Qué chévere, me gusta esto. Haciendo. Sí. Esa está bien interesante, justamente que están hablando de los planes, porque uno ve esto y dice, es que yo no voy al doctor, pues eso debe ser muy costoso, entonces espera hasta que dice, no, costoso si esperas. Si tú no esperas y usted viene cada 6 meses, créeme que no es costoso. Y si no tienes seguro, exacto, pues yo tengo mis planes, tengo unos planes que me ideé, porque la gente, ¿cómo ayuda a la gente? Porque uno quiere ayudar a la gente. Exacto. No todo es, yo no soy así, ¿entiendes? Hay que ayudar a la comunidad, a nuestra comunidad, ¿entiendes? Porque todos nos tenemos que ayudar entre todos. Sí. ¿Okay? Entonces hay unos planes que son $199, año calendario, es decir, que si lo agarras en julio, hasta el otro julio del año 2023. Tienes 2 limpiezas. Y lo más importante, que con esos 199 más $50 puedes añadir a un familiar más. Imagínate. Es un regalo. No, pero eso está demasiado bueno. Además que dijo algo interesante, que hay muchos médicos, por ejemplo, yo tengo a mis suegros que están buscando un doctor y no hablan el idioma. Entonces aquí... Eso es súper importante. Yo me gradué en la Universidad Central, y la Universidad Central de Venezuela, la primera vez. Patrimonio. Fui a Puerto Rico y fui aquí a la Universidad de Texas. Fui a 3 escuelas. Y la gente, porque, que tú eres de la UCB, y yo, bueno, sí, aquí estamos. Así es. Es muy común. Sí, no, de verdad que estoy súper agradecida con todo lo que está haciendo por nosotros y que además uno se siente como en confianza. Bueno, ya hablamos de las causas, hablamos de las consecuencias, hablamos de ¿qué? Por ahí dice la producción.
¿Qué incluye el plan? Ah, bueno, ok, claro. ¿Qué incluye el plan? Bueno, el plan incluye 2 limpiezas, ¿verdad? Básicas. Tengo 2 planes, plan A y plan B. Ok. ¿Ok? El plan A incluye 2 limpiezas básicas, tu chequeo, radiografía, con todo. $50 por un familiar adicional. Y tenemos otra llamada más. Otra llamada. Ay, Ok, Dios mío, adelante. qué bueno está Ocele. esto. Aló. Aló, buenas tardes, doctor. Doctor Tomei, ¿verdad? Ajá, sí. Mucho gusto. Yo estoy en necesidad de tener un implante, pero quería saber si hay riesgos como a veces, bueno, lo necesito arriba. Ya me habían dicho antes que mi sinus estaba como bajada y que no era muy candidatas, tan solo que me tenían que hacer otra cosa. No entiendo muy bien qué es lo que me querían que hiciera y que necesitaba hueso y cosas así. ¿Me puede explicar un poquito acerca de eso? Que tal vez tenga algún problema con ponerme un implante por esa razón. No, sí se puede, pero volvemos al caso, no espere mucho tiempo. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos senos paranasales y los senos paranasales más grandes son los senos maxilares. Con el tiempo, ¿verdad? Si tú pierdes el diente, pero ese seno paranasal se aumenta, ¿verdad? Entonces es una cavidad hueca, tú no puedes poner un implante. Pero afortunadamente se puede hacer un procedimiento que se llama el levantamiento del seno maxilar, ¿ok? Que es dependiendo, a veces si tienes 5 o 6 milímetros se puede poner el implante el mismo día. Si no, tienes que hacer un levantamiento del seno, esperar unos 7, 8 meses y después se coloca el implante. Pero sí se puede. Me estaban diciendo acerca de hueso también. Bueno, sí, el hueso, hoy en día usamos hueso, lo que se llama allograft, que es hueso de humano, o sea, es donor. Y a veces se utiliza también el hueso del mismo autógeno, del mismo paciente, se mezcla, se pone un factor de crecimiento y funciona excelentemente. Y otra pregunta, ¿lo pone a dormir a uno o es solo general? Excelente pregunta. Nosotros cuando son casos más difíciles, que la persona es muy ansiosa, traemos un doctor médico certificado anestesiólogo. Y este médico anestesiólogo se llama Dr. Ho. Viene y se encarga de toda la parte de la sedación, y entonces uno no tiene el estrés de lidiar con la parte de la sedación. Pero okay. sí contamos con eso. Además que tiene un paisaje aquí que puso espectacular. Sí. Para relajarse, uno llega aquí divino. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Gracias a usted. Que Dios me lo bendiga. Amén. Bye. Hasta luego. Ajá, seguimos. Sí, ahí yo creo que nosotros quisiéramos ver, no sé si tenga alguna imagen de cómo funciona el proceso entre un diente sano y la caída. Yo creo que tenemos una imagen por ahí, ¿verdad? Sí tenemos. Vamos a ver. Bueno, este es un diente, ¿verdad? Tu diente está normal, ¿verdad? Una persona joven, y ahí es donde empiezan los problemas. Vamos a decir que el diente, que perdiste ese diente de abajo, se perdió. Y él dice, bueno, a mí no me importa, no me duele, pero el problema va a ser que ya no vas a poder masticar igual, sino que vas a empezar a utilizar el otro lado de tu dentadura en este caso. Exacto. ¿Ok? ¿Y cuál va a ser el problema? Que los dientes, con el tiempo, esto no va a pasar de la noche a la mañana, con el tiempo los dientes adyacentes se van a mover y el de arriba, porque los dientes se quieren tocar los unos con el otro, el diente de arriba se va a empezar a bajar. ¿Y qué va a pasar? Se van a empaquetar los alimentos y se van a producir caries interdentales o interproximales. ¿Qué pasa? Que con el tiempo empiezas a masticar más, el diente pierde anclaje, se empieza a aflojar y se cae. Entonces es súper importante, eso se llaman contactos prematuros, empiezas a tener una oclusión o una mordida, para hablarlo en cristiano, ¿ok? Donde no tiene que morder, entonces el diente se cansa y se afloja y se cae, pierde hueso y pierde anclaje, y la solución es sacarlo. Y si uno toma pura sopa, no pasa nada. No puede morder tanto. No, pero a la gente le gusta comer carne también, ¿no? Sí, pero puede pasar de que la gente piensa, wow. No, porque si ya uno pierde un molar, ya me lo estoy imaginando, entonces cambia la mordedura, se empieza... Todo, te cambia la fonética, porque los que se encargan más de la fonética son los dientes anteriores, pero sí te pueden hasta la musculatura, te cambia todo. Exacto. Entonces, rule of thumb,
tienes una caries chiquitica, no lo dejes para última hora, por favor, se lo pido. No, y con esos planes que tienen acá, ¿cómo hace uno para adquirir los planes? Bueno, lo puedes hacer online, ¿ok? Ajá. Lo vamos de verdad que he estado tan bien ocupado que no, pero sí, lo voy a dar más, lo voy a poner en la página web para que le des clic y te listo. suscribas. O en tal caso vienen, O si no viene, llama por teléfono, que hoy en día todo se puede hacer yo por creo teléfono. que ahí o sea, no Luxaden, bueno, yo lo busco rapidito, se pongo llama Luxaden de Google www.luxaden.com o myluxaden.com. Ok, si no, las redes sociales, Facebook, que es donde nos estás viendo, o Instagram. Perfecto. De verdad, muchísimas gracias. Yo salí de aquí, bueno, ya No, con por muchas Dios, dudas gracias, aclaradas. gracias. Y con las ganas un placer. de- Me encantó hacer esta, tenemos que hacerla. Ay, ¿no? qué bueno, pídalo para que lo Sí, siga sí, haciendo sí, con sí. más, Sí, por popular demand. Así O sea, que es, digan, porque hay ¿verdad? muchas dudas que uno tiene y, ¿sabe? Aquí a No, veces uno y llega al tus médico. dudas las tiene todo el mundo, porque Exacto. es a diario. Cuando tú te das cuenta es a diario que me preguntan lo mismo. Entonces también tengo videos, Ujú. porque siempre son las mismas preguntas y los videos los quiero explicar bien. ¿entiendes? Claro, ¿no? Yo quiero Y otra tratarlo duda como- también que tengo, pero yo creo que ese es otro tema acerca de lo que se está usando ahorita, que la gente se ve muy linda y esos dientes casi que de chicle que se pone ahorita. Yo no los hago así. Pero- Ojo con eso, cuidado con eso. Yo no los hago de resina. Yo tengo mi propio laboratorio Ah, que usted ok. va, o yo les puedo mostrar fotos. Usted va usted misma y el señor le ve la cara, ve sus ojos, ve todo. Y de ¿entiende? acuerdo a lo que... Más llamada. Oh. Ok, otra llamada más. Adelante. Aló. ¿Con quién tengo Sí, el gusto? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, gracias. Mi nombre es Sabas. Sé que habla sobre implantes ahora, pero tengo una pregunta sobre las muelas cordiales. ¿Es algo que hacen? Sí, hacemos las muelas cordales, que le llaman cordales o muelas del juicio a terceros molares. Sí, sí, lo hacemos. ¿Cuál es tu pregunta? Bueno, ya tengo yo 38 años todavía con mis mismas muelas cordales y otros dientes también que los necesito sacármelos, pues, y viendo cuál es el procedimiento o cuál es el proceso, porque sí, la verdad que me da un poco de miedo, ¿verdad? No, claro que sí. Mira, yo siempre le digo a la gente que mientras más temprana edad, mejor, porque el hueso es menos denso, ¿ok? Y es súper importante porque muchas veces estos terceros molares vienen inclinados, ¿ok? Y te van a dañar el segundo molar, o sea, es decir, el diente que está al lado. ¿Por qué? Porque se empieza a empaquetar la comida y lo veo a diario. Entonces, muchas veces, Wow. cuando la carie es muy, muy grande en el segundo molar, tengo la mala noticia, hay que sacar 2 dientes. Oh. ¿Entiendes? Es muy, muy lamentable. Entonces, prevención, muy importante. Ándale, ok. Y, a mi edad, ¿usted cree que Sí se puede, claro. Es que, mire, como estaba comentando, tienes que venir, todo el mundo es diferente, no tenemos una bola de cristal, hay que tomar una radiografía panorámica y ahí podemos ver, quizás no sea necesario, ¿entiendes? Si tienes espacio. y siempre se duerme la gente o se duerme el paciente? Depende del caso, si es más complicado tenemos, creo que la señora que llamó anteriormente, tenemos un doctor que viene que es anestesiólogo, es médico certificado, Oh, okay. y viene y los duerme. Yo no duermo los pacientes, yo los anestesio local, pero este doctor viene anestesiólogo y Además que quiero decir que tiene una mano buenísima, o sea, buenísima. Si eres de esas personas que le aterra el odontólogo, véngase para acá confiado porque lo vas a sentir la confianza, porque el miedo es por la sí. desconfianza. Bueno, las cosas han cambiado muchísimo, no son Sí. como antes, ¿ok? Por ejemplo, Ok. nosotros usamos algo como un device que vibra y Exacto. ponemos anestesia un poquito más caliente, como tibia, caliente, y no Ok, se siente qué tan... bien. Ujú. ¿Y la diferencia entre la anestesia y el dormir o existe riesgos? No, si viene el doctor, el anestesiólogo, el riesgo es 0. Ok. Yo imagino que hacen pruebas antes también. No, claro, hacen un examen Claro. preoperatorio porque no todo el mundo es candidato, ¿ok? No, claro, tenemos que ver tus condiciones médicas, tenemos que ver lo que se llama el ASA, depende si eres ASA 1 es normal, ASA 2, ASA 3, ASA 4, y depende, ok. si tiene riesgo, claro que tiene riesgo, ¿no? Pero se va a hacer de manera segura. Y se comienza con una consulta yendo, ¿verdad? Ok. Sí, todo empieza con una anamnesis, un examen clínico y un examen radiográfico, eso es correcto. Ok. Se le da más Wow. confianza. Sí.
Muchas gracias, muy informativo, gracias. Gracias, señor, gracias por su llamada. Del igual. Hasta luego. Chao. Bye. Bye. Oye, la gente está muy receptiva. Sí, ¿eh? es Qué que, bueno, es eso que es lo no que les más me digo que hay gusta. muchas Oye, dudas me en la encanta calle. esto, vale, qué Hay chévere. muchas cosas, por eso, bueno, yo los invito a que pidan que el doctor haga esto más seguido, por lo menos Oye, algo sí, eventual. sí, lo vamos a hacer. Prepararnos, ¿sabes? Con tiempo Sí, para sí. saber cuál es el tema que tenemos. No, yo sé que Esas esto me lo dudas. preguntan todos los días. Esto es el pan nuestro de cada día. como Exacto, y a lo mejor, bueno, ya esto está demasiado interactivo porque es una forma también de, Sí, de llegarle a intervenir con el usted público. y a lo Y esto es mejor en mucha gente vivo, lo ve. totalmente, aquí sin Así libreto. Ay, de verdad, muchísimas gracias, Son las doctor. 6:20. Me encantó esta experiencia. Gracias por Gracias, invitarme gracias a a compartir ti, con vale, usted me y aclarar encantó. estas dudas. Y tú tienes mucha experiencia en este tipo de Ay, cosas. sí, yo sé que, bueno, pero una cosa es estar de este lado y otra cosa es estar Sí, como paciente. Así que de verdad, muchísimas gracias y bueno, nos vemos en la consulta. Ok, arrivederci. Nos vemos. Bye. Gracias por todo.